pues con cierta preocupación de que después de una década larga, que son como 12 años, de un crecimiento bastante fuerte, yo saqué el promedio del 2003 al 2014 y tuvimos crecimiento promedio del 4.7%, casi un punto por encima de lo que veníamos haciendo en los años 90. Fue un desarrollo con un sector líder muy vulnerable y que verdaderamente tampoco nos metió en las grandes ligas de los países productores de petróleo, pero sí subimos de producir 300.000 barriles diarios a 1 millón. Algunos nuevos descubrimientos, pero la mayor parte fue recuperación secundario de pozos existentes, o sea, un cambio tecnológico importante que trajo al país en Rubiales. Pero digamos, fue una fase en la cual se consideró pues que era como un premio mayor, permanente, pues, que era un cambio estructural y que no estaba sometido pues a los vaivenes del mercado global de materias primas, y eso no, pues no, si se hubiera habido la experiencia, no, pues se hubiera conocido que son fases que son mercados muy volátiles, que están sometidos pues a los conflictos en el Medio Oriente, al cambio tecnológico, y verdaderamente vino el despeño y nos encontró en una situación donde el país no había ahorrado. El país gastó mucho más de lo que podía, tanto el gobierno como el sector privado. El gobierno se endeudó considerablemente, se mantuvo en déficit a pesar de que había una gran oportunidad para obtener ahorro con el cual enfrentar años de vacas flacas. No lo hizo. Pues tenemos hoy en día un endeudamiento, una deuda externa pública de 60.000 millones de dólares, una deuda interna pública 26% del Producto Interno Bruto, entre ambos casi 50% del Producto Interno Bruto es deuda pública. Eso está como escondido, eso no se ha puesto en evidencia. Y eso nos hace también como más, digamos, más vulnerables, y tenemos menos capacidad de enfrentar una situación difícil con endeudamiento fresco, que sería una de las salidas. Si nos estuviéramos ocupando un cupo ya bastante grande de nuestra capacidad de pago, con ese endeudamiento contraído cuando no se necesitaba, hubiéramos tenido más herramientas contracíclicas para enfrentar esta coyuntura que va a ser difícil, sobre todo para el gobierno. Estamos apenas arrancándola, apenas arrancando, todavía las regalías del año pasado se están gastando este año. No va a haber problema este año para los gobiernos departamentales y municipales. El 2016 la situación va a ser de mucha mayor penuria. Tenemos un estabilizador automático, que es la tasa de cambio flotante. Eso ayuda pues a recuperar, digamos, el equilibrio de la cuenta corriente, pero la cuenta corriente tiene pues está alcanzando, posiblemente alcance el 6% del Producto Interno Bruto. Si usted ve los datos del Economist, Colombia tiene el déficit en cuenta corriente más grande de todos los países listados. O sea, es una situación difícil. Nos estamos financiando con inversión extranjera. La inversión extranjera se dedicaba en su mayor parte a petróleo y minería. Eso va a tener un frenazo muy brusco. Entonces vamos a tener todavía una cuenta corriente deficitaria por un par de años, hasta que la devaluación empiece ya a frenar muy en serio
las importaciones, y que el 2016 es difícil, 2017 quizás más difícil aún. O sea, estamos apenas empezando pues el despeño de nuestra, y es una pérdida permanente de riqueza, o sea, esto no es coyuntural. ¿Cómo se va a revertir? ¿Quién sabe? Digamos, el cambio técnico en el uso de combustibles, pues gran ahorro tanto en provisión de energía, automóviles, combinación de biocombustibles. El sector brillante de la agricultura, que era biocombustibles, también se va a ver afectado porque es un bien sustituto de un bien que cayó de precio de manera fulminante, aunque acá todavía, como somos compincheros con los palmeros y con los azucareros, entonces le dimos el precio alto que tiene nuestra gasolina y nuestro diésel. Pero digamos, tarde que temprano, pues digamos, las condiciones se van a imponer y le van a poner un freno también al desarrollo de esta agricultura de biocombustibles. Bueno, la industria se va a ver favorecida por una tasa de cambio pues más devaluada, entonces está recuperando mercado interior, puede que exporte más, pero está tan mal, pues ya lleva 20 años de deterioro, ha perdido participación en el PIB, muchas empresas cerraron, otras se volvieron maquiladoras. Entonces, para que vuelva a haber inversión industrial, recuperación, pues quizás hay muchas fábricas que tienen sus maquinarias ahí pues, guardadas, oxidándose. Bueno, la agricultura pues ya tenía síntomas de recuperación en los últimos 5 años, pero eran biocombustibles. Y lo que le falta a la agricultura son bienes públicos. Y si usted clienteliza el Ministerio de Agricultura, usted no va a tener bienes públicos. Y a mí me parece lamentable que todo el intento que hizo Juan Camilo Restrepo de dotar al Ministerio de personal técnico calificado y recuperar pues el ICA y todas estas cosas, esto se revirtió, porque se le ha devuelto el ministerio a los políticos. Entonces, sin bienes públicos, yo veo difícil que se desarrolle la agricultura y la agroindustria. Ojalá, pero digamos, para exportar necesitamos controles fitosanitarios. Para tener controles fitosanitarios debemos tener unos buenos institutos que tengan ramificaciones por todo el país, que sean certificados internacionalmente y que nos crean que nuestros productos son buenos para la salud humana o animal, incluso si estuviéramos exportando concentrados animales, que también podría ser una fuente muy importante, pues si tenemos pues producción de soya, sorgo y maíz amarillo, que eso se ha caído mucho y se ha venido importando por la situación de que la bonanza minera, energética, nos causó enfermedad holandesa. Entonces nos estamos recuperando de esa enfermedad. Mi retrato es mixto, o sea, si hay elementos que en el mediano plazo nos van a hacer un desarrollo más fuerte de los sectores en los cuales se tiene que basar pues el desarrollo de un país. Un país no se desarrolla exportando materias primas, pues está sometido a una volatilidad muy grande en los precios pues, de las materias primas, entonces tiene periodos de auge y periodos de estrepitosas caídas. Pero, como le digo, pues, digamos, esto nos puede llevar a que pasemos el desarrollo donde, digamos, haya pues, un avance
en la productividad del trabajo. Y un país avanza es solamente cuando aumenta la productividad. Colombia tuvo su gran desarrollo económico y sus tasas más altas de crecimiento cuando la población rural, que tenía una productividad muy baja, se pasó a las ciudades a trabajar en la industria, el comercio, la banca, etcétera, que tenían productividades 50, 100 veces superiores. Entonces, digamos, ese periodo se fue agotando y pues, también nuestras tasas de crecimiento se fueron marchitando. Digamos, una coyuntura favorable como la que acabamos de pasar no se aprovechó de manera cierta. O sea, uno ve también por historia comparada, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, incluso Estados Unidos, cuando tuvieron auges de la exportación de sus materias primas, lo que hicieron construyeron sistemas educativos universales y de buena calidad. Tenían las instituciones para hacerla. Nosotros no las tenemos. O sea, cuando usted tiene un sistema educativo muy fuerte, en todas las industrias, en todos los sectores, usted tiene capacidad de innovación, de adaptación, de inventarse vainas. Pero si no tiene una fuerza de trabajo ingeniosa, no. Pues son las rutinas, son los jefes mal preparados, son la gente que no tiene el ojo, son la gente que no tiene el manejo de los idiomas, no sabe qué está pasando en el mundo y digamos, pues tenemos todos estos lastres sobre nuestro sistema educativo. Es nuestro gran activo, tener estabilidad macroeconómica, tener lo que le mencionaba, un régimen de tasa de cambio flotante que nos ajusta automáticamente frente a las loterías y frente a las pérdidas. Y sí, una inflación relativamente baja, pero nuevamente no la está amenazando la devaluación. Tenemos una inflación aproximándose al 5%. El banco dice que eso es coyuntural, que se debe en parte al clima. Pues yo no soy profeta del clima, nadie lo es. Yo no sé si eso se revierta. Tampoco es probable que la devaluación se quede donde está. Falta que ajuste la Reserva Federal su tasa de interés. Si la empieza a elevar, empieza a haber también como flujo de capitales hacia afuera, más fuerte del que ha habido hasta ahora, y eso va a llevar a una mayor devaluación. Mi pronóstico basado en la tasa intertrimestral, que es el método que tienen casi todos los países menos acá, usted lo multiplica por 4 y le da la tasa de crecimiento del año. Y da 2,8. Si se mantiene la desaceleración que ocurrió en el cuarto trimestre del año pasado frente al tercero, pues yo creo que el freno va a ser mayor. Entonces vamos a terminar con 2,5, 2,2 de crecimiento este año. Y el año entrante, quién sabe cómo sea. Pues yo creo que soy buen economista y los buenos economistas no hacemos pronósticos. ¿Okay? Esos son de los meteorólogos. Exacto. Los economistas meteorólogos. Sí, exacto. Entonces no quiero hacer, pero digamos, en base a la evidencia, en base a cómo fueron los datos del intertrimestral último que conocemos, el máximo es 2,8. Y bueno, volviendo a su pregunta, sí, pues tenemos un Banco Central independiente, que está buscando, tenemos un gobierno que se pega a la ortodoxia, pues se ató las manos con la regla fiscal. La regla fiscal en una coyuntura tan recesiva como la vamos a tener el año entrante es un poco suicida, pero bueno, como le dije, ocupamos la capacidad de endeudamiento que hubiéramos tenido
si no hubiéramos reducido los impuestos cuando nos llegaba la renta petrolera, si lo hubiéramos mantenido, si hubiéramos mantenido un ahorro público, si no nos hubiéramos endeudado tanto, entonces tendríamos una mejor capacidad de enfrentar con políticas contracíclicas lo que se nos viene encima.